cine, con el arte, tiene que ver. Ya tenemos en línea y saludamos a Denis Montaño. Buenas tardes, Denis, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, todo bien, aquí con un poquito de viento, pero linda temperatura y con probabilidad de alguna lluviecita. Así que, bueno, transitando la tarde con mucha información. ¿Cómo está usted y, bueno, y qué nos depara en esta jornada ya del 20 de enero? Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo pasó el mes? Sí, exactamente. Bueno, yo estoy bien, estoy tomando unos mates acá y tomando algunas notas también sobre lo que iba a contarles hoy. Un poco que es, como lo anticipé la semana pasada, voy a hablar sobre Breaking Bad, la serie televisiva, digamos. No me diga. Sí, Breaking le Bad. dije la semana pasada. Sí, sí, pero bueno, una serie que ha sido seguida por muchísima gente, millones y millones de seguidores tiene Breaking Bad a lo largo y ancho del mundo, ¿eh? Millones, sí, muy, muy vista, pero hoy vamos a tratar de un aspecto no tan conocido de la serie, o A ver. bastante marginal en relación a lo que es la historia principal, que es, bueno, las influencias literarias que hay Ah, en bueno. el guión y en la trama. Escucho con atención y escuchamos con atención. Bueno, para hacerlo un poco más corto, me centré en dos influencias muy importantes que hay, porque es una serie muy compleja, muy conocida, como usted dijo, muy larga, y bueno, que podríamos estar hablando hasta el domingo, hasta el infinito, Claro. de todo lo que hay para decir sobre Breaking Bad, en tanto la historia y demás. Pero bueno, yo elegí las dos influencias literarias principales y sobre eso les voy a contar un poco. Para quienes no conozcan la serie, vamos a decir así rapidito que bueno, se comienza a emitir en 2012, creo, y narra la historia de Walter White, que está encarnado por Bryan Cranston, que es un profesor de química con problemas económicos, que es diagnosticado con cáncer de pulmón. Está en un momento de su vida en el que realmente está muy mal en todo sentido, y es una persona que no, muy inteligente, pero que no ha logrado que esa inteligencia le proporcione, digamos, una comodidad, medios de vida y demás. Y tiene una familia a su cargo y cree que se está por morir, porque en el momento en que comienza la serie, el cáncer es algo inoperable, es algo que no se puede reparar de ninguna forma. Entonces, para pagar el tratamiento y para asegurar que su familia no se quede en la miseria después de que él se muera, comienza a fabricar, a cocinar, como dicen ahí en la serie, y a vender metanfetamina con un alumno suyo cuando él es profesor, ya dije, de química en la escuela secundaria, con un antiguo alumno que ya tiene como 20 y pico de años. Bueno, y la serie, ¿qué más? Está ambientada y producida en Nuevo México, en Albuquerque, una zona muy desértica de los Estados Unidos, que va a ser muy característica como escenario de la serie. Y una de las características que tiene es que pone a los personajes todo el tiempo en situaciones que no parecen no tener solución, entonces de esa forma genera el enganche del público y demás, ¿no? Bien. Yo la vi como, no sé, 4 veces por lo menos. Y conozco mucha gente que la vio muchas veces también. Bueno, esta es Breaking Bad, es hiper conocida, pero conté la historia así rápido por si alguien no la conocía. No la conocía, claro. Y bueno, en lo que nos vamos a centrar hoy es en dos procedimientos de intertextualidad que hay, que como una vez yo expliqué en esta columna hace un tiempo. La intertextualidad es cuando básicamente un texto o grupo de textos se refieren a otros textos, por citarlos, por reescribirlos, por contestarles, ¿no? Como por ejemplo la Odisea de Homero hace intertexto con el Ulises de James Joyce, por ejemplo. Ah, bien. Digamos, donde entre la relación entre dos textos se establece una tercera cosa, un tercer significado, podríamos decir. Bien, está, sí, recuerdo. Bueno, y sin más preámbulo, entonces, vamos a hablar de cuáles son esas dos influencias. La primera es un poema muy conocido para los estudiosos de la literatura norteamericana, que se llama Hojas de hierba, del poeta Walt Whitman. Que también aparece en una película que yo sé que usted vio, que yo no vi. Aparece mencionada la película. Sí, ya sé cuál película es. Es que trabaja Robin Williams. Exacto, esa misma. Esa película es una... Usted no la vio, yo le dije que la vi, ¿no es cierto? Yo la vi y la vi varias veces. Usted me la recomendó, La Sociedad de los Poetas Muertos. Hay que mirarla. Se la recomiendo a usted y a todo el mundo que no la vio. Bien, porque una de las ahí también hay una intertextualidad porque yo lo leí en internet, ¿no? Con este poema, y bueno, 25 años después más o menos, pero la película es como de los 90, ¿no? Sí. Bueno, aparece otra vez este poema qué trascendencia Whitman, porque digo, aparece otra vez en un producto televisivo que no tiene nada que ver con lo que... Bueno, esa es
con lo que propone ese libro de poemas, en realidad, ni con los temas, ni con la época, ni nada. Bien, vamos a ver. Walt Whitman publica en 1855 la primera edición de Hojas de Hierba. Según tengo entendido, el título haría referencia a hojas como una forma de decir papel barato, como decir poemas así, unos versitos, una cosa así, ¿no? Ajá. No estoy segura, esto lo leí en internet, no soy una estudiosa de Whitman. Pero digo, el poemario tiene ese título algo irónico, según entiendo, y los poemas, sus temas y demás van como en una línea contraria a todo lo que se venía escribiendo en ese momento. Son poemas que exaltan la relación del individuo con la naturaleza, pero el lugar del individuo dentro de la naturaleza también y demás, como poemas muy expresivos. Yo creo que como que se podría catalogar dentro del periodo romántico de la literatura. Ajá. Bien, publica la primera edición en 1855, pero pasa toda su vida alargando, cortando, corrigiendo, después es censurado. Hay como, durante la vida de Whitman, 9 ediciones de este poemario, que ni siquiera sabemos si se puede hablar del mismo libro, porque la primera edición tiene 12 textos, y la última que publica, que es la que considerada, digamos, la más posta, porque la que publica en su lecho de muerte, tiene 400 poemas, o sea, claro. qué diferencia hay entre la primera y la última, ¿no? Entonces, bueno, durante toda su vida trabaja en ese libro. Los poemas, como dije, bueno, ya dije los temas, estoy leyendo mis notas, disculpen. Oh, bien. Perfecto. Bueno, bueno, no voy a hablar más de Whitman porque no tenemos tiempo. Bueno, está en la Sociedad de los Poemas Muertos, como bien dijimos, y aparece en Breaking Bad. Aparece en Breaking, perfecto. La situación es más o menos la siguiente, como aparece. En la tercera, ya dije que la serie tiene 5 temporadas. Bueno, en la tercera, en las que, como el nombre lo indica, Breaking Bad, se va volviendo malo el personaje, digamos, eso quiere decir. Pasa de ser un profesor casi como una personalidad tipo Ned Flanders de Los Simpsons, una cosa así, claro, a transformarse en un asesino, no sé qué, que tiene un imperio de metanfetamina. Un mafioso mal, digamos. Claro, el jefe de la mafia de Nuevo México, Claro, de ser alguien que no se trabajaba en un lavadero de autos y en la escuela y no tenía dinero para mantener a su familia y demás. O sea, en trabajos que no le gustaban a él, que no lo hacían sentir bien, digamos. Bueno, y entonces en la tercera temporada ya estamos más o menos en la mitad de la carrera criminal de White, y ya empieza a darse cuenta en la segunda con su socio, el pibe con el que cocinaban la droga, se empiezan a dar cuenta de que no les conviene a ellos vender por su cuenta porque, bueno, había muerto mucha gente en el medio y era medio difícil, que mejor les convenía como ya engancharse con alguien que tuviera una red de distribución y demás, y así. Y así conocen a otro personaje muy importante que es Gustavo Fring en la serie, un personaje que supuestamente es un latinoamericano, que es el dueño de un montón de restaurantes, bueno. Y ese hombre le ofrece a White un montón de millones por 3 meses de trabajo y además un laboratorio mega equipado, hermoso, divino y rastreable, digamos, muy bien armada como dijéramos, la logística, digamos. Claro, y le dice un asistente brillante. Yo me imagino que Walter White se imagina que el asistente va a ser un criminal o alguien así, claro, pero se encuentra con un chico, con una especie de nerd, digamos, químico, que es fanático de la comida orgánica, de la música, se dedica, además de la química, se dedica a la cristalografía de rayos X, que es como una técnica para el análisis de materiales. Bueno, una persona muy rara, que nada que ver con lo que él se esperaba, me imagino, y le pregunta a Walter, ¿por qué se dedica a cocinar metanfetamina? En vez de trabajar, no sé, en la universidad o hacer otra cosa, ¿no? Un tipo muy preparado. Y Gail Botiker, se llama el personaje, el asistente nuevo, le responde con un fragmento de Hojas de Hierba que dice así. Lo leo en español, ¿no? Porque, bueno. Cuando escuché al docto astrónomo, cuando las pruebas, las figuras se alinearon frente a mí, cuando me mostraron los mapas celestes y las tablas para sumar, dividir y medir, cuando sentado escuché al astrónomo hablar con gran éxito en el salón de conferencias, de repente sin motivo, me sentí cansado y enfermo, hasta que me levanté y me deslicé hacia la salida para caminar solo en el mismo aire húmedo de la noche y de cuando en cuando mirar en silencio perfecto a las estrellas. Esa es la respuesta de por qué él, digamos, responde con un poema. Eso, claro. Y a la vez, cuando oía al docto astrónomo, entendemos que el docto astrónomo vendría a ser Walter White porque este personaje lo admira mucho, estaba muy ansioso por conocerlo y por trabajar con él. Entonces, en este capítulo de la tercera temporada, Gail Botiker le regala a Walter White un libro
una edición de Hojas de Hierba que De Whitman. dice, de Whitman, que dice, en la dedicatoria dice, para mí otro WW favorito, es un honor trabajar con usted, GB, o sea, Gail Botiker, las iniciales, ¿no? La dedicado en la primera página. Bueno, después al tiempo, por este cocinero, químico, idealista, fanático de la ciencia, es asesinado por el socio de Walter por una cuestión de negocios nada más, porque aparte se les venía la mafia encima. Bueno, una serie de cosas hacen que el Walter obligue a su pequeño socio a asesinar a este tipo. Y entonces la policía encuentra los cuadernos de notas de este tipo, de Gail Botiker, y en esos cuadernos hablaba de WW, pero nada más, y especificaciones de cómo funcionaba el laboratorio y todo el proceso de la cocción de la metanfetamina, que parece que es bastante complicado, según la serie. Bueno, porque también está dicho que usaron profesionales, expertos en química y demás para armar los guiones y todo. La serie tiene mucho contenido en ese sentido, sí. Bien, esa es la primera referencia a Hojas de Hierba. Otra referencia en la temporada 5, hay un capítulo que se llama Gliding Over All, que en español se le podría traducir y lo ponen como planeando sobre todos, algo así, que otra vez nos tenemos que imaginar a Walter White planeando sobre todos, porque el poema dice, en español, deslizándose por todo, a través de la naturaleza, del tiempo y del espacio, como un barco en las aguas avanzando, etcétera. Es un momento de la serie en el que la intertextualidad funciona, porque no es que ponen al azar esto, sino que el título se ha tomado de este poema, pero es un momento de la serie en el que a él le está yendo muy bien y literalmente está planeando sobre todos, digamos, se carga como a 9 que le podían hacer la vida imposible, ex compañeros, etcétera. Está como manejando todo el negocio Walter White. Entonces, por eso hace sentido que tome ese fragmento del poema el título. Claro. Pero en ese mismo capítulo, y ya terminamos con Whitman, y vamos a la segunda referencia, en el final de ese capítulo, si no me equivoco, el cuñado de Walter, esto no lo dije, y si alguien no vio la serie, una de las tensiones máximas que aporta la trama es que el cuñado de Walter, o sea, él está casado con una mujer y la hermana de esa mujer está casada con el que es se transforma en la serie en el jefe de la DEA. Nada más ni nada menos. El agua y el aceite. El agua y el aceite, que es por culpa o gracias, digamos, no sé, a quien Walter comienza a meterse porque el tipo lo trata de tonto, el de la DEA, y le dice, bueno, mira, te voy a mostrar cómo viven estos tipos, no sé qué, en la primera temporada, y lo lleva a una redada a un laboratorio de metanfetamina, y ahí el tipo Walter ve la cantidad de dinero que se mueve y demás, y ahí dice, nace bueno, todo, claro. Y ahí dice, se le prende la lamparita, digamos, claro. yo podría hacer esto mucho mejor si era un químico muy, muy capaz. Bueno, entonces están en un cumpleaños familiar o algo así, no me acuerdo bien, en la casa de los White, toda la familia. Y en un momento el cuñado va al baño a atender el llamado de la naturaleza, digamos, bueno, y entonces hay un revistero en el baño. Y el cuñado, mientras está ahí en el inodoro, agarra un libro para leer mientras está ahí haciendo sus cosas, y lo que agarra es Hojas de Hierba. El libro Hojas de Hierba. Y cuando lo abre ve la dedicatoria que dice, a mi otro favorito WW, es un honor trabajar con usted, GB. Y esa letra es la misma letra que él encuentra en el laboratorio de Gail Botiker, o sea, en las notas del tipo que había sido asesinado, que se había comprobado que estaba metido en la red de... Y ahí le agarra un ataque mal porque se da cuenta que todo el tiempo tuvo a Heisenberg, digamos, al máximo, o sea, el alias de Walter White, criminal de Heisenberg, lo tuvo frente a sus ojos, era su propio cuñado. Su propio cuñado. Ahí se desencadena, o sea que digo, un personaje secundario como que Gail Botiker, que encima es asesinado, desencadena la trama, pero fíjese qué importancia tiene Walt Whitman y su libro en la trama de Breaking Bad. Ninguna duda, claro que sí. Y otra cosa, ¿no? Walter White y Whitman, WW, los dos son WW. Claro. También, sí, ¿no? Eso es. Y los dos se llamaban Walter, en realidad Walt Whitman se llamaba Walter también. Claro. Bueno, Qué bueno. Dígame. Sí, la escucho con atención. No, que digo que lo interesante de la intertextualidad, como explicaba, es que a priori estas dos cosas no tienen nada que ver y cómo las unen. Y ahora, bueno, en el segundo ejemplo que tengo, todavía está mejor logrado, me parece. Bueno, esto fue con respecto a Hojas de Hierba. Me parece, hay algunas otras referencias, pero no tenemos ya tiempo de explicarlas. Pero estas son como las dos principales. Las dos principales, claro. Digamos, el encantamiento que tiene el joven químico que pone este mafioso para Walter White, y después
la otra cita importante que es el desenlace, me imagino, de la obra. Claro. Cuando el jefe de la DEA se da cuenta quién es el máximo responsable de todo el negocio ese, que es su propio cuñado. Sí, a la vez es como que Walter White es tan inteligente todo el tiempo, pero muy previsor y muy astuto, y que por un error tan tonto él cae, porque... Claro, por y un ahí libro, realmente claro. por un libro, uno no sabe si no lo hizo a propósito, inconscientemente, porque también quería él un poco de reconocimiento y demás, me imagino, no sé. Puede ser, ¿por qué no? Claro, sí. Es libre interpretación, pero ¿por qué no? Claro, porque después le dice a la esposa, ¿no viste mi edición de Hojas de Hierro? Y él dice, ¿lo habrá agarrado nuestro hijo? Y la esposa le dice, ¿qué lo va a agarrar nuestro hijo? Como el hijo es como un adolescente, o sea que Claro. está en otra. Bueno, eso con respecto a Whitman. Y después, cuando yo la vi la primera vez a la serie, en la temporada 5, que es la última, es en la que se encadena todo, o sea, se termina la historia, hay un capítulo que se llama Ozymandias. Y yo dije, los capítulos tienen nombres raros, pero yo dije, ¿qué carajo es Ozymandias? Claro. Bueno, entonces me fui a internet a buscar Ozymandias. Y resulta que es un soneto de un poeta romántico que se llamó Percy Shelley. Ah, nosotros hablamos de Mary Shelley una vez en una columna de la autora de Frankenstein, ¿se acuerda? El año Sí. pasado. Bueno, Sí. el marido de ella. Exactamente. El esposo, claro, ahí está, mírete. Sí, él escribe, bueno, un poeta también de la época romántica, inglés, muy conocido, o bueno, más o menos conocido, que escribe este soneto Ozymandias. La poesía romántica en general se caracteriza por ser una poesía como que desborda de emociones. No estoy hablando de romanticismo en el sentido de amor, sino como estética literaria y artística. Pero también es una poesía que suele abordar temas antiguos y demás, como históricos. Y en este caso, Ozymandias es uno de los alias que tenía Ramsés el Grande, un faraón de la 19ª dinastía de Egipto. Bueno, el apodo Ozymandias viene de una transliteración griega de Ramsés. Y lo loco de esto es que este poema surge por una competencia amistosa que tuvo Shelley con un amigo de él, no me acuerdo el nombre del amigo, donde dijeron, bueno, los dos vamos a escribir un soneto sobre este tema, sobre el tema de Ozymandias, que era el faraón, del cual había una estatua imponente en un desierto o algo por el estilo. Entonces, a ver dónde lo tengo. El tema del poema es básicamente... No, pero primero quiero contar sobre el capítulo, porque si no me voy a spoilear yo misma. Lo gracioso de esto fue que en la serie no hay ninguna referencia más que el nombre del capítulo Ozymandias, que supongo que despertará la curiosidad y la gente lo buscará en Google, pero digo, no es que en la serie lo mencionan nunca en los diálogos. Pero sí, cuando sale la 5ª temporada, la AMC, que es la cadena que crea esta serie, hace una especie de publicidad que solamente era la voz de Bryan Cranston, que cualquiera que haya visto la serie recuerda que tiene una voz muy particular, el actor que hace de Walter White, leyendo el soneto, nada más eso era la publicidad. Muy interesante, ¿no? Claro. O sea, ahí se queda claro la importancia que tiene en el tráiler de esta temporada, la lectura de este texto ya da una pauta de lo que va. Ahora vamos a ver cómo se construye la relación con la historia. Este capítulo, Ozymandias, se emite el 15 de septiembre de 2013 en Estados Unidos por primera vez. Se considera uno de los mejores episodios televisivos de la historia por muchos críticos y demás. La trama es más o menos así. Walter es engañado para ir al desierto porque su ex socio con el que está peleado, el pibe, Jesse Pinkman, le hace creer que ya... A ver, Walter había juntado como 80 millones de dólares en sus negocios. Entonces, a lo largo de toda la serie, es lo que es un montón de plata, ¿no? Claro que sí. Y lo que ellos saben, de alguna manera, que ese dinero él lo mete en barriles y lo entierra en el desierto. Albuquerque, la ciudad donde transcurre la serie, es una ciudad como tremendamente desértica. Nuevo México, bueno, todos recordamos de alguna película o así, que es así, un paisaje bien desértico, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, en algún lugar del desierto, él sabe que el socio está aparte ya trabajando con la DEA porque está enojado con Walter. Bueno, la situación entre los dos ya es insostenible. Walter contrata una banda de neonazis que trabajan con él para que lo maten al pibe cuando lo encuentren, porque nadie sabe dónde está, pero él no sabe que está con la DEA. Bueno, entonces el pibe le tiende una trampa junto con el cuñado, que lo descubre.
le mandan una foto de un barril con dinero y le dicen como, si no venís ya, bueno, estamos quemando tu dinero, una cosa así. Y así hacen que él caiga en la trampa y revele a dónde tenía enterrado todo eso, ¿me explico? Claro, ahí está, él va. Él va desesperado porque el tipo, si algo le importa en la vida es el dinero. Entonces va desesperado, qué sé yo, y así lo hacen caer. Entonces, mientras está en el desierto, viendo que se le pudre todo, se acercan unos vehículos y llama a los nazis y les dice que vengan, que vengan a salvarlo. Pero cuando los vehículos se van acercando, se da cuenta de que uno de los que viene ahí es su cuñado, que lo viene a detener. Ah, Entonces le dice a los nazis, no vengan, no vengan, no vengan, y bueno, y corta, qué sé yo, está ahí retenso, escondido atrás de una piedra, pero los nazis no le hacen caso y vienen lo mismo, a salvarlo, porque el tipo les había pagado. Y bueno, se genera una situación muy tensa entre los nazis, la DEA, este tipo que está esposado, escondido, o sea, guardado dentro de un auto y demás. El cuñado termina muriendo. Ah, pero antes de que lo maten al cuñado, el Walter dice, no lo maten, tengo 80 millones de dólares escondidos acá mismo. Bueno, ajá. y eso hace que los nazis lo matan igual al cuñado, obviamente, y porque obviamente el cuñado no iba a renunciar a sus, no A sé, su entre trabajo, comillas, digamos. ideales, Claro, es claro, ideal. y entonces obviamente que no iba a olvidarse de lo que había sucedido ahí. Y bueno, le roban todos los barriles excepto uno, pero en el momento en que el cuñado muere, esta escena es muy conocida, Walter queda tendido en la arena llorando, como con el rostro desfigurado de dolor, porque eran muy cercanos igual a pesar de todo, él y el cuñado, ¿no? Y tiene una muerte muy fea el cuñado ahí en el desierto. Bueno, entonces ahora vamos con el soneto. Este es uno de los capítulos finales y ya dije, es considerado de los mejores capítulos de la historia de la televisión por el drama que tiene y a la vez la escena de acción está muy bien hecha también, hay muchos disparos y todas esas cosas que nos gustan ver en las series. Bueno, Ozymandias dije que era un alias de un faraón, y el tema central del soneto que escribe Gili es la decadencia de los líderes y de los imperios, y en sentido amplio de todas las cosas humanas, como todo lo humano es perecedero porque somos seres mortales, ¿no? Y el soneto, que es lo que lee este hombre en inglés para la publicidad de la serie, dice esto, dice: conocí a un viajero de una tierra antigua quien dijo, y acá describe la estatua de Ozymandias, 2 enormes piernas pétreas sin su tronco se yerguen en el desierto. A su lado, en la arena semi-hundido, yace un rostro hecho pedazos, cuyo ceño y mueca en la boca y desdén de frío dominio cuentan que su escultor comprendió bien esas pasiones, las cuales aún sobreviven, grabadas en estos inertes objetos, a las manos que las tallaron y al corazón que las alimentó. Y en el pedestal se leen estas palabras: mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad. Nada queda a su lado. Alrededor de la decadencia de estas colosales ruinas, infinitas y desnudas, se extienden a lo lejos las solitarias y llanas arenas. Bueno, como decía, ese es el texto en español, que cualquiera que haya visto la serie va a recordar a Walter White tirado, como decía, en el desierto, con el rostro hecho pedazos, en la arena. Digo, es lo mismo que el poema, pero fíjese qué procedimiento de desplazamiento que hay, porque uno es un rey muerto, una estatua de un rey muerto, de un rey, digamos, muerto Claro, hace un mucho rey en el desierto de caído, cayó Egipto. imperio, cayó todo, digamos. Claro, Eso es lo que escribe, me parece Percy Shelley, ¿no es cierto? claro, La caída de total, un imperio, cayó, nada es para siempre, digamos. exacto, como eso, lo perecedero de todo lo humano, pero me parece que es perfecto porque añade esa nueva capa de sentido también cuando en la serie todo el tiempo se refieren al imperio de la droga, por ejemplo. Claro, Entonces tenemos el desierto de Egipto, el desierto de Albuquerque, el traslado en Nuevo México. Tenemos el imperio de la droga, el imperio de un faraón, que es como no sé, una nación, nada que ver. Y la figura obviamente de White como un rey, como Ozymandias, por eso el capítulo se llama así, se refiere a él mismo, que en ese capítulo se ve la decadencia, la destrucción en su vida de todo lo que él había construido y además la destrucción de su propia familia, porque por su claro. culpa, digamos, muere el cuñado, la familia, después la mujer la denuncia a la policía, toda una tragedia, todo lo que él había querido hacer, que era juntar dinero para salvarlos a ellos, se le vuelve en contra por su propia ambición. Bueno, entonces lo que decía era, con respecto a la intertextualidad, me interesa que la persona que vea la serie o que vea la serie y googlea el soneto
tiene que construir por sí mismo el sentido de por qué este soneto está colocado acá. No es que es algo obvio, eso es lo interesante. Claro, no es obvio, sí, exactamente. Sino que Entonces, Ozymandias. Qué bueno. Ozymandias. Ahí, y bueno, lo trajimos a Percy entonces, Shelley, que era más conocido su esposa. Sí, no es tampoco tan conocido, pero acá se ve que los escritores de la serie eran gente bastante lectora. Sí, Y bueno, Walt Whitman, ¿no? también como central en la trama y en la imaginería de Breaking Bad. Y bueno, y por supuesto también, yo no la vi, usted siempre me la ha recomendado, yo no la he visto, pero también en esa escena, bueno, se hizo mundialmente famoso folclore argentino, por José Larralde, interpretando Quimei Neuquén. Ah, sí. Sí. La banda de sonido es otro tema aparte. La serie tiene muchísima música, un universo en sí mismo para mí. Un universo, ¿no? Es verdad eso. Total, trasciende las fronteras de lo que es el entretenimiento, me parece, y pasa a la categoría de arte. Por eso me interesaba traerlo para hablarlo un poco acá, en esta columna. Bueno, le agradezco muchísimo porque se nos terminó el tiempo. Sí, así es. Dios mediante, en una semana estaremos en contacto. Esperemos que sí. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga buena semana. Bueno, igualmente. Chau. Saludos. Chau. Ahí estábamos, señoras y señores, entonces, con la columna literaria de todas las semanas. Hoy, interesante, me gustó mucho, como siempre, pero hoy me gustó muchísimo. Vamos a la síntesis.